Bueno, voy a quitaros la música. Vale. Bien, bueno, pues empezamos. Eh, no sé si dejar este cacho. La verdad es que la música y YouTube se llevan muy mal. Pero como nada más que me veis, pues eso, muy poquitos, yo creo que no habría ningún problema que en mi canal deje algo de música. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo empiezo a hacer. Bueno, ir pasando, ya sabéis cómo va esto, sentaos, tomar asiento. eh, ya hemos terminado todo el primer bloque de la parte de conjuntos. Es decir, ahora mismo ya entendemos lo que son los conjuntos. Sabríamos conceptualizarlos y podríamos enfrentarnos un poco pues a problemas, digamos, básicos, problemas de definición, problemas pues como los que hemos hecho en la tanda de ejercicios al final. Sin embargo, claro, ahora ya hemos introducido todos estos temas de los conjuntos. Lo siguiente que vamos a hacer es ver qué operaciones vamos a poder hacer con ellos. Ya que tenemos el concepto, vamos a ver qué podemos hacer con estos conceptos, cómo podemos operar con estos conceptos y cómo los vamos a poder mezclar y dar lugar a operaciones. Al final van a ser operaciones. Lo que vamos a ver en todo este bloque son todas las operaciones con conjuntos. Y vamos a empezar por el complementario, que alguno me dirá, oye Julián, si tú ya has hablado del complementario, ¿qué me estás contando? Pues sí, en verdad ya he hablado del complementario antes, pero definimos el complementario no sé en qué vídeo era, pero lo definí dentro de... Aún estábamos repasando los conjuntos como propiedades. O sea, estábamos definiendo conjuntos en base a propiedades y ahí, en ese momento, definimos de una manera así eh, rápida, ¿no? Provisional, definimos que el complementario, una vez tenemos una propiedad P, el complementario eran todos los elementos que no cumplían esa propiedad P. Vale, pues ahora que nosotros ya hemos evolucionado un poquillo, hemos cambiado un poco nuestro enfoque y que ahora ya sí que nos centramos en los conjuntos vistos como elementos, o sea, ya hemos dicho en varias ocasiones que ya lo que nos interesa a nosotros son los elementos de los conjuntos, los elementos que forman los conjuntos y qué conjuntos tienen qué elementos, pues vamos a tratar de redefinir este concepto, ¿no? El concepto del complementario le vamos a tratar de dar, pues en vez de una forma así teórica, una forma ya más metódica. Así que os veo ahora. Bien, si nos apoyamos un poco en los diagramas de Venn, eh, para definir el complementario vamos a poder hacer una visualización, ¿no? Y es que mm, ya dijimos en su momento que cuando hablemos de conjuntos, siempre tenemos que tener un poco localizado el conjunto universal. Ya veréis que no siempre es necesario, pero hay casos en los que sí. Entonces, en concreto, para el caso del complementario, si os dais cuenta, cuando decimos que algo no cumple una propiedad, ya tenemos que tener definido de previo qué propiedad es. Si no, no podemos saber qué propiedad no cumplen. O sea, si yo os digo, por ejemplo, el conjunto de los números pares, pues el complementario es el de los números impares. Pero si tú no sabes qué conjunto es del que yo te estoy hablando, entonces su complementario no es algo sencillo. Vaya, lo que estoy diciendo es que el complementario requiere de ese conjunto universal. Tenemos que pensar en este conjunto universal que depende del ejercicio, depende del caso en el que estemos trabajando. Habrá ocasiones en las que nuestro conjunto universal sean el conjunto de todos los seres humanos, el conjunto de todos los números reales, el conjunto de todos los números naturales. Dependerá del caso, dependerá del caso. Podremos hablar de los anillos de los complejos, etc, etc, etc. Ahora, una vez tenemos bien definido el conjunto universal dentro del cual nosotros estamos hablando, eh, siguiendo un poco la lógica aquella que hicimos con lo de las propiedades, podríamos decir que el conjunto A son todos los elementos que cumplen la propiedad. ¿No? Por ejemplo, todos estos elementos de por aquí, pues que cumplirán la propiedad que cumplan los elementos de A.
Y dijimos que el complementario entonces eran, según toda esta definición, mediante las propiedades, aquellos elementos que no cumplen la propiedad de A. Entonces, si aquí dentro de este área tenemos los elementos que sí que cumplen la propiedad, los elementos que no la cumplen van a ser necesariamente todos estos. Todos esos van a ser el conjunto complementario. ¿Y de qué manera vamos a definir esto? Bueno, pues el complementario de A, hay muchas maneras de ponerlo. Se utiliza esa A, se utiliza esta A. Hay gente a veces que utiliza esa. Desde luego yo la que no voy a utilizar es esta. Esta a mí no me gusta para nada. Esta, a lo mejor alguna vez la utilizo, pero tampoco me termina de convencer. A mí me gusta más utilizar la C. Pero bueno, que si alguna vez se me escapa y utilizo algún otro símbolo, pues que sepáis que todos estos significan lo mismo. Y básicamente esta complementaria la vamos a definir como los elementos del conjunto universal que no están en A, que es justo lo que tenemos en el dibujillo. O sea, son todos los elementos que están dentro de este universal, pero que no están en este conjunto A, que no cumplen las propiedades de A. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues sí, el que hemos dicho hace un momento. Si nuestro conjunto universal son los números del 1 hasta el 10 y yo, por ejemplo, os doy el conjunto, vamos a llamarlo de los pares, que es el 2, 4, 6, 8, 10, entonces, ¿quién sería el complementario de los números pares del 1 al 10? Pues los números impares del 1 al 10. Si nos damos cuenta, ya no tenemos que ir pensando en propiedades. Esto ya no es tanta filosofía como sí que alguna vez os he avisado a lo largo de este canal, que estábamos haciendo aún cosas que estaban entre medias de las matemáticas y de la filosofía. Es cierto que aún hay muchas cosas aquí preestablecidas que convendría en algún futuro repasar, ¿no? Que es lo que nos lleva a toda la parte de la filosofía matemática, pero desde luego con lo que tenemos aquí ya tenemos suficiente. Y básicamente tenemos ya una manera de poder definir este conjunto complementario atendiendo únicamente a los elementos. Ya no nos interesan las propiedades, ya... O sea, a ver, en algún momento en los ejercicios podremos utilizar las propiedades, porque las propiedades que nosotros vamos a utilizar van a ser evidentes, van a ser propiedades matemáticas. Lo que pasa es que en el momento en el que dejamos entrar la lengua, pues ya hemos dicho en alguna ocasión que esto puede dar lugar a paradojas y que hay ciertas complicaciones, entonces se pueden introducir enunciados que dan lugar a situaciones bastante complejas. Nosotros no lo vamos a hacer. O sea, si en este canal yo alguna vez tiro de propiedades, van a ser propiedades explicadas aquí. Como por ejemplo las siguientes. Que por cierto, antes de pasar a ver proposiciones y ver algunos ejemplos y ejercicios, quería dejar dicho que... Ay, espera, que ahora se me ha ido. Sí que quería dejar dicho eso, que como veis desde la definición, el conjunto complementario depende del conjunto universal. O sea, tenemos que tener bien claro quién es el conjunto universal. Lo que quiero decir es que el complementario aún, aunque ya estamos empezando a meternos en cosas más matemáticas, aún tiene una dependencia del universal, es decir, de lo que nos rodea. Aún no podemos hablar del complementario en abstracto. Tenemos que saber qué es lo que estamos negando, cuál es la propiedad que no se está cumpliendo, cuáles son los elementos que no están en nuestro conjunto. Y eso requiere, como digo, de que aún no estamos haciendo una abstracción excesiva. O sea, aún esto bebe de, como digo, de las circunstancias, de lo que nos rodee, del caso del conjunto universal en el que nosotros estemos hablando o con el que estemos trabajando. Depende de ello. Como vais a ver, próximas definiciones de operaciones
no cumplen esto. Pero ya que hemos hecho alguna demostración aquí, quiero aprovechar todo lo que queda de este vídeo simplemente para hacer proposiciones relacionadas con el complementario. Así que nos vemos ahora. Por cierto, todas estas proposiciones, una vez demostradas, se pueden usar. Quiero decir, por eso lo hacemos, porque cuando queda demostrado ya no lo tenéis por qué demostrar. O sea, estaría bien que os aprendáis las demostraciones. Me refiero a los que estéis estudiando la carrera, si hay alguien por aquí estudiando la carrera, pero los que no estéis estudiando la carrera, con que entendáis las demostraciones, más que suficiente. Vale. Bien, bueno. Antes de continuar, decir que las proposiciones suelen tener más bombo. Si las utilizamos en un examen o algo así, suelen tener cierto retintín, suelen tener ciertas palabras. Escribir esto así estaría muy mal, en verdad. Pero bueno, la proposición lo que viene a decir es que si tenemos un conjunto A que está dentro de un universal, U, entonces el complementario del complementario es el conjunto original. Pues eso es lo que vamos a demostrar. Como podéis comprobar, el complementario, si lo podemos relacionar con algo que ya hemos visto en lógica, se tiene relación con la negación. Creo que esto lo dije cuando hablábamos de las propiedades, que el complementario tenía que ver con la negación. Entonces, cuando nosotros hablábamos de una negación en lógica, decíamos que negar dos veces una proposición era quedarse con la proposición original. Es como no hacer nada. Entonces, esto es lo mismo que estamos demostrando. Lo que pasa es que ya hemos dicho que aquí estamos yendo de otra manera, ¿no? Vale. Bueno, en esta proposición lo que se trata de demostrar es una igualdad. Queremos demostrar que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, que el complementario del complementario es igual a A. Bien. Si os acordáis de la propiedad la propiedad de la igualdad, el principio de extensionalidad, era que dos conjuntos, o sea, al final nosotros dijimos o dejamos observado que para que dos conjuntos fuesen iguales, uno tenía que estar contenido en el otro y el otro tenía que estar contenido en el uno. Es decir, para demostrar esto, teníamos que demostrar que A está contenido en B y que A contiene a B. Pues vamos a hacer, por eso lo he separado en dos. O sea, este primer punto viene a hacer esta demostración, la demostración del contenido. El complementario del complementario está contenido dentro del conjunto original A. ¿Y esto cómo lo podríamos demostrar? Bueno, pues lo único que hay que hacer es tirar de definiciones. Verdaderamente todo este apartado de demostraciones va a ser bastante sencillito. Viene bien sobre todo para repasar todo lo que hemos visto en el bloque anterior. Entonces, ¿qué quería decir exactamente que un conjunto estuviese incluido en otro? Pues quería decir que todo elemento de este conjunto tiene que estar dentro de este otro conjunto. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos un elemento, vamos a llamarle X, y vamos a pensar que ese elemento es un elemento de ese conjunto, del complementario del complementario. Bien, entonces, simplemente por definición del complementario, si desarrollamos un poco, hemos dicho que entonces X pertenece al conjunto. Espera, me voy a mover esto para acá porque ya he tenido problemas alguna vez con el micro, que de repente se escucha más bajito y no me gusta. Vamos a tener que X pertenece al conjunto... a ver, vamos a ponerlo de otra manera. Por la definición del complementario, que además la hemos hecho en la pizarra anterior, X tiene que pertenecer a U. Y además, X no pertenece al complementario de A. Pero claro, que X no pertenezca al complementario de A, lo que quiere decir es que ese elemento X pertenece a... si el complementario... Es que a mí no me gusta meter el término del contrario,
Pero para este tipo de demostraciones puede venir bien, ¿no? Un poquillo. En plan, si X no pertenece al contrario de A, es que X está en A, evidentemente. Pues esa es un poco la idea. Ahora, claro, si nos fijamos en esta parte, ¿quiénes son los X que pertenecen a A? Pues es que esto es justo el conjunto A. El conjunto A son los elementos que forman parte del conjunto A. O sea, es que perdón porque muchas cosas de matemáticas suenan como súper repetitivas, pero es así, ¿no? Entonces, pues ya tendríamos demostrada esta primera parte. Todo elemento X del complementario pertenece a... Lo vamos a poner esto un poco mejor, diciendo que X pertenece a... Bien, pues en un segundo paso de esta demostración, nosotros querríamos demostrar que A está contenido en el complementario del complementario. Ahora bien, podríamos, literalmente, esto va a ocurrir en muchas ocasiones, en matemáticas, las demostraciones con dos direcciones o las demostraciones de igualdades o demostraciones en este plan, no sé, cada vez que lo muevo a lo mejor se escucha terrible en el vídeo, pero bueno, trataré de tener cuidado. Cuando hacemos este tipo de demostraciones, por lo general, hay veces que da igual, eh, pero suele haber una dirección un poquillo más complicada y la otra dirección un poquillo más sencillota. A veces es una y a veces es la otra. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya hemos trabajado esta dirección, ¿no? La primera parte esté contenida en la segunda. Pero para demostrar que la segunda esté contenida en la primera, si os fijáis en este paso a paso, se puede hacer también a la inversa. O sea, esto tiene dos direcciones. Si X es un elemento de A, entonces X es un elemento del conjunto universal y además está en A. Pero entonces X está en el universal y de nuevo no está en el complementario. Es el mismo razonamiento. Que algo esté en A quiere decir que no está en el contrario de A. Y esto de la misma manera nos lleva hasta este punto. Entonces, podemos empezar desde un lado o desde el otro y al final vamos a llegar al otro. De, del primero, el primer apartado, hemos demostrado que el primero está contenido en el segundo. De este hemos demostrado que el segundo está contenido en el primero. En total hemos demostrado que estos dos conjuntos son iguales, porque todo elemento de este conjunto forma parte de este y todo elemento de este conjunto forma parte de este. Bueno, esta es una demostración facilonga, pero hacerla vosotros por vuestra cuenta, si os interesa, porque ahí es verdaderamente donde nos quedamos con estas cosas. Como veis, al final, en la demostración, lo que estamos pudiendo ver es cómo funciona. Aquí estamos haciendo una afirmación. Yo creo que esta afirmación es bastante sencilla. No haría falta casi ni una demostración, ¿no? Decir que el contrario del contrario, el complementario del complementario de un conjunto es el propio conjunto, pues yo creo que se ve fácil, de la misma manera que era fácil entender que dos negaciones en una proposición lógica, pues era como una afirmación. Sin embargo, al final, el hacer las demostraciones lo que nos permite ver es cómo está funcionando, cuál es el razonamiento que estamos haciendo. Claramente, a nosotros, la parte aquí interesante, la parte que nos debería llamar la atención si estamos estudiando la carrera, es este razonamiento, ¿no? Eso de que si un elemento no pertenece al contrario, entonces sí que pertenece al conjunto original. Igual, o sea, es algo fácil de ver, ¿no? Yo creo que se entiende sencillamente, pero bueno, son los mecanismos. Ese es el mecanismo al final que hace que funcione esta demostración. Esta demostración, quiero decir, a lo mejor hay gente que hace esta misma demostración de maneras distintas. Tampoco os agobiéis si veis en otros libros distintas demostraciones. Bueno, vamos a por la siguiente proposición.
Bien, como veis, lo bueno de haber conceptualizado en profundidad los conjuntos es que ahora en el momento que introducimos nuevos elementos, como por ejemplo el complementario, rápidamente nos da lugar a propiedades, a proposiciones, con algunas de las cosas que ya hemos definido antes. Por ejemplo, nosotros definimos los subconjuntos, nosotros hablamos ya de esto de la inclusión. Vale, pues esta proposición lo que nos dice es que si un conjunto A está contenido dentro de otro B, entonces el complementario de B está contenido dentro de A. Vamos a dibujarlo así un poquillo fácil. Bien, que A esté contenido dentro de B quiere decir que tenemos un conjunto B y dentro de él otro conjunto más pequeñito, A. No sé si se puede ver ya, ¿no? Pero al final, si dentro de B está A, entonces dentro de todo lo que no es A, fuera de, fuera de lo que no es A, que sería todo eso, ¿no? Está ya incluido lo que no es B, que sería, bueno, la parte de aquí afuera. No quiero cambiar ahora de colores. Pues esa sería un poco la idea. O sea, eso es lo que queremos demostrar. Esto es una visualización. Este tipo de cosas se hace mucho en física. Pero en conjuntos podemos hacerlas aprovechando un poco los diagramas de Venn. Llegará algún momento en el que estas cosas, estas visualizaciones, no las podremos hacer. Pero bueno, mientras nos vengan bien, pues tan a gusto. Por otro lado, la demostración que tenemos en este caso no es una igualdad, pero sí que es una doble implicación. Entonces, vuelve a ocurrir lo mismo. En la igualdad teníamos que hacer dos demostraciones, que uno está incluido en el otro y que el otro está incluido en el uno. En este caso, como es una doble implicación, tenemos que ver que esta primera parte implica la segunda y que esta segunda parte implica luego la primera. Entonces, por lo general, esto en los vídeos no sé cuántas veces lo voy a hacer, no sé si me acordaré, pero yo, o sea, con los que están empezando, al final, yo sí que recomiendo mucho cuando vayamos a hacer las primeras demostraciones, sobre todo con las primeras asignaturas, que marquemos quién es nuestra hipótesis y quién es nuestra tesis. Creo que esto también lo dije en algún vídeo anterior, pero os lo recomiendo sobre todo de cara a los exámenes. Como os digo, en esta pizarra yo resumo mucho, entonces seguramente más temprano que tarde empezaré a olvidarme y a no poner esto de la hipótesis y de la tesis. Pero de cara a un examen, de cara a un ejercicio, a cosas que tengamos que entregar y que vayan a ser evaluadas, yo os lo recomendaría, porque además, mmm, gracias a estas tonterías de tener un poco de orden a la hora de hacer las demostraciones, hay muchos alumnos que se olvidan o que se dan cuenta de que se van a olvidar de una parte. Quiero decir, demuestran a lo mejor esta parte y se les olvida demostrar luego que este implica lo otro. Y lo ven por el hecho de hacer todo el procedimiento al final. Entonces, bueno, los que estéis estudiando, yo os lo recomendaría que marquéis lo que son vuestras hipótesis y lo que son vuestras tesis en las demostraciones, al menos en las primeras asignaturas. Y en las últimas también, en verdad, si lo dejáis claro, son puntos para vosotros al final, o sea, es aclarar las cosas. Entonces, nosotros en nuestro caso vamos a comenzar asumiendo como hipótesis esta parte, que A está contenido en B, que A está dentro de B, y como tesis vamos a demostrar que este conjunto B complementario está dentro de A complementario. ¿Vale? Voy a borrar esto. Bien. Cuidado con estas cosas. Nosotros lo que queremos demostrar, esto para nosotros es cierto. Es decir, nosotros estamos suponiendo que A está contenido dentro de B. Esto, recordemos, quiere decir que para todo elemento de A, ese elemento pertenece a B. Y nosotros lo que queremos demostrar, sabiendo eso, es que se cumple esto. ¿Y qué quería decir que un conjunto esté contenido dentro de otro? Pues que todo elemento del primer conjunto tiene que pertenecer también al segundo conjunto. Entonces, vamos a coger un elemento del primero. Vamos a suponer un elemento que pertenece al complementario de B. Bien, nosotros ya hemos visto que
pertenecer al complementario de B, lo que quiere decir esto es que X no pertenece a B. Bien. Ahora, claro, si... A ver. Como A... Pero lo voy a volver a dibujar. Como A está dentro de B, si este elemento no forma parte de B, entonces tampoco forma parte de A. Evidentemente, ¿no? Porque como A está dentro de B, ¿no? Es como decir... eh, em, Julián no vive en España. Ah, pues podría ser que viva en Madrid. No, no, es imposible eso. Como Madrid está dentro de España, si yo no vivo en España, entonces no vivo en Madrid. A lo mejor vivo en otro Madrid, a lo mejor hay otro Madrid por ahí, por Sudamérica, pero en Madrid, España, no vivo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Como este elemento pertenece al complementario de B y el complementario de y dentro de B está cuando decimos que esto no pertenece a B, entonces tampoco puede pertenecer a A. Es necesario, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que quiere decir que X no pertenezca a A? Pues lo que quiere decir es que X... Espera, vamos a borrar. Es que X pertenece al complementario de A. Fijaos, porque entonces lo que hemos dicho es que todo elemento del complementario de B cumple que pertenece a A complementario. Esto justo lo que quiere decir es que todos los elementos de B complementario forman parte del A complementario. Y ya hemos demostrado la primera parte. Voy a borrar aquí un poco y lo hacemos todo seguido. Porque ya alguna vez he hecho varios cortes aquí en demostraciones y cosas. Y la verdad es que esto luego no me gusta. Entonces lo pongo así un poco a mi manera. Y vamos al lío. Bien, ahora nosotros lo que queremos demostrar es la otra implicación. Queremos demostrar que si esta parte es cierta, esta parte de aquí, entonces esta, jolín, esta primera proposición se cumple. Vaya. Vale. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer un elemento X de A. Y claro, si X pertenece a A, una de las cosas que hemos hecho en la proposición anterior es que X no pertenece al A complementario. Esto es necesario, ¿no? Pero claro, como el A complementario contiene al B complementario, si, es decir, es el mismo caso de antes, verdaderamente, como el B complementario está dentro del A complementario, entonces si uno no pertenece al grande, tampoco pertenece al pequeño. Pues entonces, si uno pertenece al grande, si uno no pertenece al grande, entonces tampoco pertenece al pequeño. Pero claro, ¿qué quiere decir que X no pertenece a B complementario? Bueno, pues es que es este mismo cambio que hemos hecho aquí. Lo que quiere decir esto es que X pertenece a B. Hemos demostrado así que todo elemento de A pertenece a B. Voy a ponerlo entero. Hemos demostrado que para todo elemento X de A, X pertenece a B. Y esto entonces lo que quiere decir es que A está contenido en B. Bien, pues como hemos demostrado aquí que esto implica esto y que esto implica este,
Ya hemos demostrado la doble implicación, ya hemos hecho otra demostración. Si al final ya veréis que las demostraciones, para quien siga un poco estos vídeos, en verdad son bastante chorras, suelen ser bastante fáciles. Eh, una demostración, como esto es de Wittgenstein, si una demostración, eh, si una demostración nos escama, si una demostración nos despierta sospechas, entonces o no la hemos entendido o no es una demostración. Las demostraciones tienen que ser evidentes, porque al final lo que estamos demostrando son realidades, ¿no? O sea, según hemos definido las cosas, esto que nosotros estamos haciendo aquí es cierto que tiene un lenguaje y que lo escribimos así de una manera, los matemáticos, que pin, que pam, pero verdaderamente lo que estamos diciendo son chorradas. Vale, para esta última proposición, la verdad la hago un poco por formalidad. Quiero decir, en este caso no me interesa la demostración. Del mismo modo que las dos proposiciones anteriores, pues para los que estén estudiando sí que está bien que os echéis un vistazo a las y que entendáis cómo estamos haciendo las demostraciones. Más que nada porque de momento estamos demostrando cosas chorras. Pero dentro de un tiempo las igualdades se van a seguir demostrando igual. Vamos a tener que demostrar que una parte está contenido en lo otro y lo otro está contenido en lo uno. Pero si nos vamos acostumbrando desde ya a ir entendiendo todo este tipo de demostraciones y cómo funcionan y todas estas cosas, entonces cuando lleguemos a demostraciones de igualdades de conjuntos, pero con conjuntos ya mucho más abstractos y con cosas más raras, pues veremos que al final es hacer lo mismo. Ahora, esta demostración en concreto, pues es que es bastante chorra. No me interesa la demostración. Lo que me interesa es que tengáis claro que el complementario del conjunto vacío es el conjunto universal y que el complementario del conjunto universal es el conjunto vacío. Que les tengáis ahí como una pareja extraña, ¿no? En plan, el conjunto de todo el universo y el conjunto de nada en el universo. Esos dos van a cumplir muchas propiedades, ya llegaremos a topología, estos dos conjuntos son siempre abiertos y cerrados y todas estas cosas, pero además lo que nos interesa es eso, a nosotros, que el complementario del uno es el otro, o sea, son como lo opuesto, ¿no? El uno del otro. No me gusta hablar en términos de oposición en conjuntos porque luego veremos en algún momento números opuestos, números simétricos y todas estas cosas, y no me gusta mezclar terminología, pero bueno, cuando hablo de contrario es para referenciar este complementario, ¿no? En plan, como que es todo lo que no es mi conjunto. Bueno, esto se demuestra muy rápido. Esta es la demostración más chorra de todas. Porque simplemente lo único que hay que hacer para demostrar esto es la definición. ¿Cómo se definía el complementario de un conjunto? Bueno, pues estos son los X pertenecientes al conjunto universal y que no pertenecen al conjunto vacío. Bien, y ahora yo os pregunto, ¿cuántos elementos pertenecen al conjunto vacío? Ninguno. Entonces, ¿cuántos elementos no pertenecen al conjunto vacío? Lo que quiero decir es que decir esto es una tautología. O sea, esto es evidente. No hay ningún elemento que pertenezca al conjunto vacío, porque esa es la definición del conjunto vacío, el conjunto sin elementos. Pero claro, si entonces esto es evidente, lo que nos queda aquí es que estos son los elementos de U. Es decir, que esto es U. Es justo lo que queríamos demostrar. El complementario del conjunto vacío es U. Pues ya está. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ay. Vale. En este caso, igual. ¿Cómo se define el complementario? Son los elementos de U que no pertenecen a U. Anda, fijaos, porque ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es como decir las ovejas blancas y que no son blancas. ¿Hay alguien que cumpla eso? Un el conjunto de los rotuladores negros que no son negros.
vaya rotuladores tienes, ¿no? Si son rotuladores negros y no pintan en negro, pues ¿en qué color pintan, no? Pues esa es la idea un poco. Esto es contradictorio, esto es una contradicción, ¿no? No podemos decir los elementos que pertenecen a un conjunto que no pertenecen a ese mismo conjunto, eso no hay ninguno. Entonces, como no hay ninguno, precisamente esto es el conjunto vacío. Así que bueno, con estas 3 proposiciones y poquito más, me gusta hacer este tipo de vídeos porque nos estamos metiendo ya más de lleno en las matemáticas. Pero bueno, a ver a vosotros qué os van pareciendo, porque claro, esto va para adelante, quiero decir. No os esperéis que el próximo vídeo sea más sencillote que este, porque de aquí las cosas van a ir cada vez en más abstracción. En cualquier caso, nosotros hoy lo que hemos hecho es simplemente definir de una manera más axiomática, de una manera más sistemática, metodológica, la definición del complementario que ya vimos en su momento. Y el próximo día, pues la unión y la intersección. Vale, qué orden. Seguimos sintonizando, que se me había olvidado.